Segunda de Crónicas, capítulo 25, nos presenta la historia de un hombre llamado Amasías y nos muestra un ejemplo claro de lo que es vivir conforme a la voluntad de Dios, los beneficios de vivir una vida que le agrade a Él, los beneficios de manejarnos bajo su voluntad, amén. Pero también a lo largo de la historia de este hombre, de este rey de Judá, miramos también el otro lado de la moneda. Lo que pasa cuando nosotros somos soberbios, cuando queremos hacer a nuestra manera las cosas y cuando no buscamos la dirección de Dios, amén. Así que Amasías experimentó ambas situaciones, la bendición de ser obediente a Dios, pero también las consecuencias de desobedecer a Dios. Amén. Porque déjeme decirle que la desobediencia es también una característica de la soberbia. Una persona que es soberbia no se va a someter. La falta de humildad no está diciendo otra cosa más que hay soberbia en nosotros. Porque si a mí me dicen, hermana Carmelita, le toca el talento, y yo digo, ¿y a mí por qué? Que lo haga otro. Soy soberbia porque no me estoy sujetando a las autoridades establecidas dentro de la iglesia. Amén. Si mis pastores me mandan a hacer algo y yo digo, ¿y yo por qué? Si hay 90 más aparte de yo. Eso es soberbia, porque es desobediencia. La desobediencia es señal de soberbia, que hay soberbia en nuestro corazón. Cuando nosotros no nos sujetamos, cuando nosotros no obedecemos, cuando nuestros líderes nos dicen, no coman chicle, y nosotros decimos, pues más lo como. Eso es soberbia, porque no estamos obedeciendo, amén. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para poder aprender a través de esta enseñanza que la actitud orgullosa, lo único que va a traer a nosotros van a ser consecuencias devastadoras a nuestra vida, amén. En cambio, una actitud humilde traerá bendición, traerá prosperidad, traerá respaldo de Dios a nuestras vidas, amén. Dice su palabra que Él al soberbio lo resiste. Cuando te habla de resistirlo, quiere decir que por más que nosotros querramos acercarnos a Él, Él siempre nos va a estar resistiendo. Hazte para allá, porque yo con los soberbios yo no quiero nada. Sin embargo, al humilde dice que lo tiene de cerquitas, amén. Sí. La humildad nos va a llevar a moverle el corazón a Dios para que nosotros obtengamos todas las bendiciones y todos los beneficios que Él tiene para nosotros, amén. Amén. Porque Dios es un Dios amoroso, Dios es un Padre misericordioso. Así como usted como padre actúa con sus hijos, al hijo que se porta bien usted le ama, le cuida, y cuando es su cumpleaños ya no sabe qué más darle. Sí. ¿Sí o no? Sí. Perdón. Amén. Sin embargo, el hijo que es rebelde, el hijo que no se porta bien, el hijo que es grosero, pues solamente en privado yo pienso que le pudieran dar las gracias a Dios por la vida de ese muchacho, pero no hay de qué premiarlo, puesto que no hace nada como para ganarse nada, amén. Pero aún así hay una característica bien especial. Dios, al igual que nosotros, o más bien nosotros, como final de cuentas somos hechos a imagen y semejanza de Él. Nosotros muchas veces nos mueve la misericordia a nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Y Jesús mismo dijo, si ustedes que son humanos saben hacer buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial, amén, que está en los cielos, amén. Pero no abusemos, porque Dios tiene sus límites, amén. Y Dios lo que busca es que nosotros le obedezcamos. Amén. Punto número 1, el liderazgo tiene la bendición de Dios. Les voy a pedir Segunda de Crónicas, capítulo 25. Vamos a estar ahí. Le voy a pedir a hermana Daisy, lo tiene, para que le pueda dar lectura, por favor. Capítulo 25, del 1 al 3. Escuchemos la palabra. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén, e hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Amén. Dice la palabra leída que a los 25 años de edad Amasías heredó
el trono cuando su padre Joás fue asesinado. Este nuevo rey se esforzó al principio por gobernar de acuerdo a la ley de Dios. Y a fin de asegurarse el trono, comenzó por ejecutar a aquellos que habían matado a su padre. Amén. De acuerdo a la cultura de Israel, aquellos que eran ungidos para rey se tenían en gran estima. Amén. Y vemos que en Segunda de Crónicas 16, 22 y Salmos 105, 15 dice, no toquéis, dijo Jehová, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Amén. Y aunque bien es cierto que la muerte prematura de Joás fue consecuencia de sus malos actos y su infidelidad, los asesinos tenían que ser juzgados, porque el Señor mismo dijo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Ahora, estos tenían que hacer, que tenían que ser castigados porque habían tocado al ungido, porque bueno o malo el rey había sido ungido por parte de Dios, amén, por parte de Jehová de los ejércitos, y había una ley establecida de parte de Dios: no toquéis a mis ungidos, amén, dice, ni hagáis mal a mis profetas. Y nosotros miramos que Joás sufrió graves consecuencias, puesto que, si ustedes recuerdan la clase anterior, este hombre mató al profeta, mandó a apedrearlo. Cuando la soberbia se le subió a la cabeza y el profeta vino a darle palabra de Jehová, este hombre fue soberbio, y ahí dice que en la casa del Señor lo mandó a matar. Él le había hecho mal. Mire, es interesante que veamos las consecuencias que tiene la violación de los principios establecidos en la palabra del Señor. Salmo 105 dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Este ungido le había hecho mal a sus profetas, y como consecuencia el ungido de Jehová también había sido dañado, también sucumbió, también lo mataron. Amén. Así que nosotros podemos ver que los asesinos de Joás lo castigaron, a los asesinos de Joás lo castigaron con la muerte por haber tocado al ungido de Jehová, aunque al ungido de Jehová también se le dio muerte por estos asesinos como consecuencia de haber hecho mal al profeta. Amén. Así que la palabra de Dios se cumple, hermanos. Sí. Amén. Amén. Así que Amasías, muy cuidadoso y con el propósito de adherirse a la voluntad de Dios, dice que él solamente mandó a matar a los asesinos de su padre, pero no a los hijos. Él tenía el poder y la autoridad para borrar del planeta tanto a los abuelos como a los asesinos, a los hijos, nietos y bisnietos y todo. Pero este hombre se apegó a la ley del Señor. Y dice su palabra, Deuteronomio 24:6, que los padres no morirían por la culpa de los hijos, ni los hijos morirían por la culpa de los padres. Cada uno pagaría su pecado. Así que este hombre se adhirió exactamente a la ley y solamente mató a aquellos que habían asesinado a su padre, pero dejó al resto de sus hijos, nietos, familiares, etcétera. Y al parecer Dios bendijo todas estas acciones y bendijo todo lo que este hombre hacía. Léame, hermana Daisy, el verso 5, por favor. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba. Fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Amén. Dice que reunió 300,000 hombres para su ejército, lo cual era muchísimo menos comparado a lo que Josafat había tenido. Se cree que Josafat tuvo alrededor de 1,190,000 hombres para la guerra.
Y cuando viene Amasías y cuenta todos los de 20 años para arriba para prepararlos, se lleva la sorpresa de que eran 300,000, eran prácticamente bien poquitos. Pero aquí es donde realmente nosotros podemos darnos cuenta lo que la palabra dice. Dios, este hombre, aunque hacía las cosas que a Dios le agradaban, dice la palabra en el verso 2, lo que la hermana Daisy leyó, que su corazón no era en el total de acuerdo al corazón de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque este hombre, muchas veces nosotros podemos hacer cosas externas que se nos manda que hagamos, pero cuando viene el tiempo de la prueba, es ahí donde realmente se denota el carácter cristiano. Es ahí donde realmente o venimos de rodillas o al primer cuetazo salimos corriendo. Amén. Y este hombre, eso fue lo que hizo. Cuando contó y se dio cuenta de que eran 300,000, dijo, no, espérate, con esto yo no voy a poder. Y se le estaba olvidando el Dios poderoso, Jehová de los ejércitos que tenía de su lado. Amén. Así que temeroso por esta situación, va con los del reino del norte y va y contrata a mercenarios a sueldo, a pago. Amén. Léame por favor, hermana Daisy, del 7 al 12. Sin embargo, el reino del norte ya estaba enfrentando el inminente juicio de Dios. Escuchemos. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de ahí los despeñaron. Y todos se hicieron pedazos. Amén. Dice la palabra leída que Dios a través de su profeta sabe una cosa, y esto es lo que me toca el corazón profundamente, porque siempre, antes de que vayas a hacer algo, tienes que pedirle la dirección a Dios. Amén. Y cuando actuamos locamente, Dios siempre va a levantar un profeta en medio nuestro. Dios siempre va a través de un mensaje, a través de un canto, a través de su palabra, prendernos luces amarillas. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y es a lo que nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos, muy sensibles, para que nosotros podamos entender esas señales que vienen de parte de Dios. Amén. Amén. Dios, antes del castigo, siempre te va a dar una advertencia. Sí. Dios siempre antes del castigo te va a decir, enderézate. Porque yo soy amoroso, pero también soy fuego consumidor. Sí. Enderézate porque yo conozco tu corazón. Tus acciones parecieran buenas, pero yo conozco tu corazón. Amén. Amén. Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra, de un profeta, de un canto, de lo que sea. Dios siempre nos va a hablar. Así que Dios a través de su profeta le advirtió al rey que la ayuda de esos mercenarios tendría por resultado su derrota. Porque el rey estaba confiando en la ayuda humana y se le estaba olvidando de quién provenía la ayuda. Amén. Amasías dice, bueno, está bien, los voy a despedir, los voy a regresar a su casa.
pero como había actuado apresuradamente bajo la presión del miedo, del temor, de ver que eran un ejército relativamente pequeño, a este lo llevó inmediatamente, creo yo, porque la palabra no lo menciona, sin consultar a Jehová de los ejércitos. Él simplemente se fue al reino del norte a buscar mercenarios, asesinos a pago, y dijo, yo los voy a contratar, y dice que les dio muchísimo dinero en plata. Se cree que más de 1 tonelada de plata, amén, que les pagó. Y cuando viene el profeta y le dice, ¿sabes qué? Dice Jehová de los ejércitos, que tú has buscado ayuda con aquella gente, pero aquella gente Dios no los está mirando con agrado. Y déjame decirte que aunque vayas con aquella gente, vas a terminar derrotado. Porque la victoria no depende de cuánta gente tú tengas. Sí, amén. La victoria depende de la bendición que tú tengas, de quién tú tengas por Dios, amén. Aleluya, amén. Así que a este hombre dice, bueno, pero ya le pagué el dinero. Es el profeta, por eso tú no te preocupes. Por eso tú no te preocupes. Dios te puede dar y triplicar y cuadruplicar más de lo que tú pagaste por ellos, amén. El profeta asegura que los asuntos financieros no son un problema de Dios, y eso yo lo creo y yo lo sé, amén. Así que Amasías pues obedeció a la voz de Dios, y pues bueno, dice que los despidió. Sin embargo, vamos a mirar que esto trajo consecuencias. Porque todo lo que nosotros hagamos, todo tiene consecuencias. Mucha gente dice, ay, se murió de cirrosis, pero ¿por qué si ya era cristiano? Por las consecuencias de la vida que tenía en el pasado. Así es. Porque tomaban vino, porque tomaban alcohol. Ahora ya era cristiano, pero hay consecuencias del pasado. En este hombre miramos que hubo consecuencias por este arrebato de ir y contratar inmediatamente mercenarios, amén. Sí. Así que una y otra vez vemos en los libros de Crónicas un indicador claro y fuerte, que nuestras victorias no dependen de cuánto ejército nosotros tengamos, sino del Dios al que nosotros le creamos, amén.